Bienvenidos a este video del tema de estructuras de datos, en el que específicamente en esta ocasión vamos a explicar el método de ordenamiento heap-sort. Dentro del método de ordenamiento, uno de ellos es precisamente el heap-sort. Pero vamos a explicar primero qué es un heap, que por cierto se refiere a una estructura de datos que está muy involucrada, que es el árbol binario. ¿Okay? Pero vamos a explicar primero qué es un heap. Un heap es un árbol binario. En realidad la palabra heap significa amontonamiento, ¿verdad? Pero en este caso es un amontonamiento de datos en forma de árbol binario. Bien, un heap, en cuanto a lo que es relacionado con el árbol binario, un heap es un árbol binario en el que para cualquiera de los nodos se asegura que el nodo padre es el menor de los tres, entre el nodo padre y los dos hijos. De tal manera que eso se debe cumplir para cualquiera de los nodos. Observemos este ejemplo que tenemos aquí en el pizarrón. Aquí tenemos un nodo raíz, que a su vez es el nodo padre de estos dos. Si se fijan, es el menor de los tres, ¿verdad? Y eso mismo se cumple para cualquiera de los nodos de los niveles más internos de este heap, de este árbol en forma de heap. Veamos, por ejemplo, aquí el nodo donde tenemos el valor 620. Este es menor que cualquiera de sus dos nodos hijos. Y eso mismo se cumple, por ejemplo, acá para esta rama. El nodo que tenemos aquí tiene como valor 400. Y es el menor de cualquiera de sus hijos. ¿Ok? Ese es un heap. Pero veamos cómo es este proceso del heap-sort. En este proceso del heap-sort, primero lo que tenemos que hacer es un proceso en dos etapas. En la etapa 1 vamos a leer los datos de entrada y vamos a ir creando el heap digamos, en distintos ciclos. ¿Cómo es esto? El proceso es el siguiente en la etapa 1 al crear el heap. Para cada dato leído, es decir, se va a ejecutar un proceso de manera repetida, de manera cíclica, que tiene que ver con cada dato leído. Para cada dato leído, vamos a colocar ese dato en la siguiente posición disponible de nuestro heap, de nuestro árbol binario, en la siguiente posición disponible en la parte de abajo del árbol. Ahorita vamos a ver el ejemplo aquí en el pizarrón. Luego, una vez que ya colocamos ese dato nuevo en la última posición disponible o en la siguiente posición disponible de este árbol binario donde estamos representando el heap, una vez que hacemos eso, tenemos que reacomodar todos los datos para que siga conservando las características del heap. Y para eso lo que hacemos es comparar ese dato que acabamos de insertar al final del árbol binario, al final del heap, lo vamos a comparar con su padre y con su hermano, si es que lo tiene. Lo comparamos con su padre, principalmente con su padre, y si el padre es menor que el que acabamos de insertar, entonces tenemos que hacer un intercambio para que el valor del dato que acabamos de insertar, pues ahora quede como nodo padre, puesto que ya dijimos que para un heap debe reunir la característica de que para cualquiera de los nodos, el nodo padre debe ser el menor de sus dos hijos. Entonces, si hacemos ese intercambio con el nodo padre, porque el nodo padre fuese menor que el que acabamos de insertar, entonces hacemos el intercambio. Si hacemos el intercambio, ese proceso lo vamos a repetir hacia arriba en el árbol, de tal manera que el nuevo padre lo vamos ahora a comparar con el padre de él de más arriba, del nivel que está enseguida. Y si de nuevo el nodo padre del nuevo nodo que estamos comentando es también menor, entonces hacemos también el intercambio. Y así nos vamos moviendo en la dirección hacia el nodo raíz. Y ese proceso de reacomodo va a terminar bajo dos posibles condiciones. Una, cuando ya no sea necesario hacer el intercambio, o bien cuando ya hemos llegado a donde está el nodo raíz. Y ahí terminaría, bajo una de esas dos opciones, terminaría el proceso de reacomodar el árbol binario en forma de heap. Y como lo mencioné en su momento, este proceso de la etapa 1
es algo que se va a estar repitiendo para cada dato leído. Aquí tenemos, para cada dato leído, se repite ese proceso. ¿Okay? Veamos cómo es un ejemplo aquí en el pizarrón. Vamos a pensar que los datos que se van a alimentar son los siguientes. Los voy a poner hacia abajo para tener espacio en el otro lado del pizarrón, pero ya sabemos que va a ser en forma de consecutiva uno detrás de otro, ¿verdad? Vamos a poner que estos son los datos que se van a estar leyendo. Que fueran esos los datos, ¿verdad? Vamos a agregarle otro más y otro más. Bien, y que este sea el primer dato, número 1 es el primer dato que vamos a leer, entonces lo colocamos inicialmente como nodo raíz y ese es el inicio de ese proceso de la etapa 1, ¿verdad? Leemos el siguiente dato, este es el dato número 2 y es el 200. Lo vamos a colocar en el siguiente lugar disponible dentro del árbol y el siguiente lugar disponible dentro del árbol pues vendría siendo aquí. Es el siguiente lugar disponible. Ahora hacemos el proceso que comentamos en esta etapa 1. Vamos a comparar este valor con su nodo padre. Y si es necesario, hacemos el intercambio. Como vemos que si es necesario, llevamos a cabo el proceso de intercambio. ¿Ok? Y como ya llegamos al nodo raíz, ahí termina el proceso de reacomodo para este segundo dato que hemos leído. Ahora vamos a leer el siguiente dato. El siguiente dato que viene en la entrada, el tercer dato es el 300. Lo colocamos nuevamente como dentro del árbol binario en la siguiente posición disponible, que sería esta. Ahora comparamos el valor del nodo que acabamos de insertar con su nodo padre. Si fuera menor el nodo que acabamos de insertar, hacemos el intercambio, pero como no es menor, no hacemos el intercambio y ahí termina el proceso de reacomodo para ese tercer dato. Leemos el cuarto dato de la entrada, es el valor 100, y lo vamos a colocar en la siguiente posición disponible dentro del heap, dentro del árbol binario. Que vendría siendo aquí. Y ahora vamos a hacer el reacomodo, comparamos con su nodo padre y efectivamente hay que intercambiarlo. Entonces lo cambiamos y ese proceso lo repetimos hacia el otro nodo padre. Ahora comparamos con el siguiente nodo padre del nivel superior y vemos que es menor el nodo actual. Por lo tanto, hacemos el intercambio. Y como ya hemos llegado al nodo raíz de nuestro árbol binario en forma de heap, ahí termina este reacomodo para este cuarto dato que hemos leído. Este proceso volvemos ahora con el siguiente dato, que es el quinto dato que vamos a leer, que es el 150. Lo vamos a colocar dentro del árbol heap, dentro del árbol binario, lo vamos a colocar en la siguiente posición disponible de nuestro árbol, que es esta. ¿Okay? Entonces con esto ya vamos a hacer ahora el reacomodo de este nuevo dato que hemos insertado, comparamos contra el 200 y vemos que sí es necesario hacer un intercambio. Seguimos el proceso hacia el otro nodo padre. Comparamos el nodo actual con valor 150 con el nodo padre que es valor 100. Como el nodo actual con valor 150 no es menor que su nodo padre, por lo tanto no hacemos el intercambio. Y como no hacemos el intercambio, en ese momento termina el proceso de reacomodo. Y vamos por el siguiente dato. El es el 80, el siguiente lugar disponible es este. Aquí lo tenemos. Comparamos con el nodo padre y efectivamente hay que hacer el intercambio porque el nodo que acabamos de insertar es menor que su nodo padre. Hacemos el intercambio.
Y el proceso lo vamos a repetir, ahora comparar el nodo actual con su nuevo padre, que es el que está acá arriba. Y efectivamente hay que hacer el intercambio, porque este es el menor. Entonces hacemos el intercambio. Y como ya llegamos al nodo raíz, en nuestro proceso de reacomodo hacia arriba, ahí termina este proceso de reacomodo para este sexto dato dentro de nuestros procesos de la etapa 1. El siguiente dato es el 250, lo colocamos en el siguiente lugar disponible. Y hacemos lo mismo, vemos que no hay necesidad de intercambiarlo, vamos por el siguiente dato, el octavo, y hacemos lo mismo, lo colocamos en la siguiente posición disponible. Vemos que si es necesario hacer el intercambio y lo hacemos. Comparamos el nuevo con el nodo padre, no es necesario hacer el intercambio, ahí se detiene el proceso de reacomodo para este dato, leemos el siguiente, lo colocamos en el lugar que le corresponde, que es en la siguiente posición disponible dentro de nuestro árbol binario en forma de heap, y ahora comenzamos de nuevo el proceso de reacomodo de este heap con este nuevo dato que acabamos de insertar. Lo vamos a comparar contra su nodo padre, como si es menor el nuevo dato que acabamos de insertar, pues es necesario hacer el intercambio y lo hacemos. Seguimos hacia arriba, vemos que este nodo actual, su valor no es menor que su nodo padre. Por lo tanto, no lo intercambiamos, ahí termina este proceso de reacomodo para este último dato que acabamos de leer. Continuamos, ahora leemos el décimo dato y hacemos lo mismo, lo colocamos en la siguiente posición disponible dentro de nuestro árbol en forma de heap, árbol binario. Comparamos con su nodo padre, vemos que no es menor, por lo tanto no hacemos el intercambio. Nos vamos con el siguiente dato, que es el onceavo. Lo colocamos en la siguiente posición disponible. Comparamos con su nodo padre, vemos que sí es necesario hacer el intercambio y lo hacemos. Comparamos contra su nodo padre, vemos que no es necesario hacer el intercambio y ahí termina el proceso de reacomodo de este último dato que hemos leído de los datos del traje. Con eso termina nuestro proceso de crear el heap con todos los datos de entrada que hemos leído, que son todos estos. Ahora comenzamos la etapa 2. En la etapa 2 consiste de ir sacando los datos ya ordenados. Y para eso el proceso es este. Extraemos el dato del nodo raíz y lo enviamos a la salida. El dato del nodo raíz es este y lo enviamos a la salida. Luego vamos a pasar el último nodo del heap hacia el nodo raíz. El último nodo del heap es este, ¿lo ven aquí? Sí. El 200, pues lo pasamos para acá, puesto que el nodo raíz ya lo mandamos a la salida. Aquí está. Entonces ahora, una vez que ya pasamos el último nodo del heap como nodo raíz, este 200 lo pasamos de acá arriba. Entonces ya lo eliminamos del heap y dentro de nuestro proceso pues tenemos que disminuir cada vez que pasamos el nodo que está al final del heap, cada vez que pasamos ese nodo hacia arriba, en ese momento tenemos que disminuir la cantidad de datos del vector. ¿Ok? ¿No derivar la cuestión? ¿Cómo ¿Okay? derivar? ¿Cómo qué? Bien, entonces ya tenemos ahí, ya lo disminuimos. Ahora comienza el proceso de reacomodo, como dice aquí en la redacción. Vamos ahora a reestructurar nuevamente nuestro heap, nuestro árbol binario en forma de heap, pero ahora en un proceso de arriba hacia abajo, en el que vamos a comenzar con el nodo raíz siempre. Comparamos contra sus dos nodos hijo y el menor de los tres lo pasamos como nodo padre. Entonces aquí el menor de los tres es este, por lo tanto el valor 200 lo intercambiamos con el 100. Eso mismo lo repetimos hacia abajo, en la misma dirección en que hemos hecho el intercambio. Ahora comparamos el 200 contra sus dos hijos. Si alguno de los dos es menor que el nodo padre actual, hacemos el intercambio. Pero como no es menor que ninguno de los dos,
por lo tanto no es necesario hacer un intercambio. Y ahí termina el proceso de reacomodo para este primer dato que ya hemos extraído. En ese momento ya tenemos, como ustedes podrán observar, ya tenemos el nuevo menor como nodo raíz. Y entonces lo que hacemos es repetir el proceso. Mandamos el nodo raíz a la salida. Y ahora el que tenemos como último nodo actual lo vamos a pasar como nodo raíz. Entonces este de aquí lo eliminamos y lo pasamos para acá, el 150. Y nuevamente vamos a restarle un 1 a la cantidad de nodos de nuestro árbol binario en forma de heap. Y en este momento se inicia otro proceso de reacomodo en el que vamos a comparar el nodo raíz, en este caso el 550, con sus dos hijos, y lo vamos a intercambiar con el que sea menor de los dos o de los tres. Aquí el que es menor de los tres pues es el 150, por lo tanto lo intercambiamos con el 150. Entonces aquí quedaría el 550 y arriba el 150. Continuamos el proceso de reacomodo de este nuevo dato que hemos intercambiado y ahora lo comparamos con sus dos hijos, y con el que sea menor de los tres lo vamos a intercambiar con su nodo padre y vemos que es el 185. Entonces ahora intercambiamos el 185 con el 550 y el proceso cambia al otro nivel, y ahora vamos a comparar el nodo padre actual con sus dos hijos, pero como no tiene hijos, porque ya se redujo el tamaño del árbol, por lo tanto ahí termina este siguiente proceso de reacomodo. Y este proceso se va a estar repitiendo hasta que sacamos todos los datos ordenados aquí a la salida. Este es el método de ordenamiento del heap sort que les decía hace un momento. Se compone de dos etapas. Etapa 1, que ya la comentamos, que consiste en crear el heap inicialmente bajo este proceso. Después la etapa 2, que consiste en ir extrayendo cada dato del heap, quedando los datos que vamos extrayendo, quedando ya ordenados, en este caso de menor a mayor. ¿Okay? Este es el método de heap sort. En la próxima sesión vamos a ver el tema de grafos. Gracias y muchas gracias. Gracias por su presencia.